Amados hermanos, nos encontramos en esta mañana en nuestro séptimo sermón sobre la epístola a los Efesios. Y quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias en el libro de los Efesios capítulo 2 y vamos a continuar desde el versículo 11 al versículo 16. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 16. ¿Ya todos lo tienen? Leo para ustedes. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues bien, vamos a hacer un poco de historia, vamos a recordar un poco nuestro sermón anterior, como manera de introducción. En la primera parte del capítulo 2 de la carta a los Efesios, vimos cómo todos estábamos viviendo en ese instante según la corriente del mundo, conforme a la voluntad del enemigo de nuestras almas, es decir, del diablo, y que hacíamos la voluntad de la carne y debido a ello estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. También vimos que según la misericordia de Dios para con nosotros y su gran amor, y a pesar de nuestra condición y a pesar de nuestra situación, Él nos ha dado vida y nos ha resucitado juntamente con Cristo. Y al final, y a modo de resumen, nos dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, porque entendíamos que era un don de Dios y que no era de nosotros. También vimos que éramos enemigos de Dios y que fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Y que ahora, en esta sección que vamos a iniciar en esta mañana, veremos entonces cómo dos pueblos que estaban separados, siendo enemigos, ahora también van a ser reconciliados por medio de Cristo y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces quiero invitarles a que me acompañen a leer los versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, estábamos alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Notemos algo, Pablo empieza una nueva sección de su argumento por medio de la frase, por tanto, acordamos. Y Pablo llama a la reflexión diciéndoles a los destinatarios de la carta, por tanto, es decir, presten atención, acordaos, es decir, acuérdense. Pero acuérdense de qué. Pablo hace esto porque va a exponer el tema de la salvación, que es por la gracia y la fe, en los versos que le siguen. Y a lo largo de todo esto que Pablo está diciendo, Pablo se estaba refiriendo antes a las bendiciones alcanzadas por los creyentes en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo les está diciendo ahora a los efesios, miren, presten atención, acuérdense que ustedes en otro tiempo, es decir, en el tiempo pasado, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en una condición diferente. ¿Vivíamos en qué condición? Muertos en delitos y pecados. Sí, ok. Pero Pablo dice, pero también en otro tiempo, vosotros, es decir, ustedes, gentiles, en cuanto a la carne,
eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de carne. Entonces, hagamos un paréntesis. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era una señal que marcaba a aquellos que eran judíos. Es decir, era una señal que denotaba a aquellos que habían sido escogidos por Dios, el pueblo de Dios. Y aquellos que no hacían parte del pueblo de Dios eran considerados como gentiles. Es decir, sin esperanza, sin promesa. Y Pablo les está recordando a los efesios diciéndoles, ustedes acuérdense que en aquel tiempo, cuando no conocían al Señor o cuando no fueron conocidos por el Señor, ustedes gentiles en la carne eran llamados de la incircuncisión, es decir, fuera del pacto, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. Ahora entendamos algo. Dios los eligió desde la eternidad. Hizo posible la salvación por la obra redentora de Cristo. Los adoptó a su familia y los ha hecho ahora también herederos con el Hijo. Pero aquellos que no tenían derecho alguno por posición, ahora son salvos juntamente con los procedentes del pueblo de Israel sin distinción alguna entre ellos. Es lo que Pablo les va ahora a argumentar más adelante. Ustedes que no hacían originalmente parte del pueblo, que ustedes eran despreciados por aquellos que fueron escogidos y hijos de la promesa, ahora ustedes también juntamente son hechos uno solo y ahora también se convierten en herederos sin distinción alguna entre ustedes. Ya no hay circuncisos o incircuncisos, ahora somos un solo pueblo hecho o escogidos para el Señor. Entonces, la iglesia en Éfeso estaba constituida mayormente ¿por quién? Por no judíos, por gentiles, y eso es lo que debemos tener en cuenta. La mayoría de la iglesia en Éfeso estaba constituida en su mayor parte por gentiles. Aunque allí había una pequeña colonia de judíos, la mayoría eran gentiles. Los no judíos eran además identificados, como el apóstol Pablo les dice, de la incircuncisión. Y esta etiqueta les había sido puesta por aquellos que sí pertenecían a la circuncisión, es decir, por los judíos. Entonces, notemos que había una rivalidad entonces notoria allí entre judíos y no judíos, entre gentiles y judíos. Y Pablo, en su carta a los Gálatas, lo expresa de una manera maravillosa y muestra esa distinción porque los judaizantes querían obligar a los no judíos, a los gentiles, a circuncidarse. Y Pablo en la epístola a los Gálatas ataca precisamente la práctica de los judíos, que aquellos que habían sido salvos por gracia tenían que guardar los preceptos de los judíos. Y Pablo dice, no, un momento, la cosa no es así. Ustedes han sido salvos por gracia. Ahora no deben guardar los mandamientos de los judíos, sino vivir por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, Dios hizo una verdadera distinción entre el judío y el no judío, comenzando por Abraham y avanzando hasta la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Israel, la nación, ocupó una posición única entre las naciones. Un no judío podía añadirse a ese pueblo únicamente como un prosélito, es decir, como un seguidor, como alguien añadido. Pero con el tiempo, esta distinción causó fricciones porque Israel se enorgullecía de su posición, decir, y vemos en las escrituras cómo los israelitas se creían superiores a los demás, precisamente por esa condición de haber sido escogidos por Dios. Se creían superiores y veían a los demás como basura o como perros, como la Biblia lo describe. Los israelitas llegaron a despreciar a los no judíos y el odio comenzó entonces a brotar en su corazón en ambos grupos. Entonces había una rivalidad entre gentiles y judíos, gentiles y judíos. Vamos a hacer un poco de historia. Dios apartó a Abraham y a sus descendientes en Isaac para sí, y por medio de disciplinas especiales le separó de las demás naciones para que fuesen un instrumento suyo para la recepción y la conservación y la transmisión de la revelación escrita. Eso lo entendemos por las escrituras. Las promesas, los pactos, la circuncisión, la preservación y la posterior redención de la nación esclavizada en Egipto, la ley dada en el Sinaí, dieron forma y relieve a una nación, a fin de que esta nación sirviera como testigo al único y verdadero Dios en medio de toda la corrupción e idolatría del paganismo circundante de la época. Y a pesar de muchos fracasos, amados hermanos,
el orgullo y la incredulidad manifestados a lo largo de la historia de Israel, los propósitos de Dios se cumplieron. Porque Dios cumplirá sus propósitos aún a pesar de nosotros. Ahora bien, en el pensamiento del apóstol Pablo está esta distinción que marcaban a los judíos de los gentiles y que los llevaba entonces a considerar como inmundos a los gentiles, a quienes ellos les llamaban de manera, por decirlo de alguna manera, despectiva, les decían perros. Los llamaban de esa manera, perros. Y no a causa de su posición espiritual, sino simplemente en relación con la marca de la circuncisión. Es decir, usted les decían literalmente, ustedes son unos perros apartados, arrastrados, porque no tienen la marca de la circuncisión. Ustedes no hacen parte de la nación del Señor. Ustedes no son descendientes de Abraham, porque ustedes no hacen parte de la circuncisión. De otro modo, entonces entendemos que la circuncisión era simplemente una operación de cirugía menor, un corte de la dermis, algo exterior y no interior. Pero los judíos no entendían esta marcación. Ahora bien, la diferencia entonces estaba en el hecho, amados hermanos, de que ser incircuncisos o ser circuncisos. Pero la diferencia no estaba simplemente en la marca, en todo el sentido histórico, porque entendemos que los judíos eran los herederos de la promesa y que los segundos, es decir, los gentiles, de los cuales nosotros hacemos parte, estábamos alejados de los pactos de Dios. Y esto llevará entonces a Pablo a reflexionar y a escribir lo que sigue más adelante y a entender la grandeza de que la obra de Dios ha llevado a cabo una gran majestuosa obra, valga la redundancia, para alcanzar a aquellos que estaban por fuera de la promesa, es decir, a los gentiles. Entonces, la ordenanza de la circuncisión se había establecido como una señal de separación, de distinción entre los hijos de Abraham de las naciones idolátricas o idólatras, pero siempre con miras al servicio que el pueblo escogido debía prestar a la luz de la revelación de todo el mundo. Es decir, fueron escogidos por Dios para mostrar a Dios, para ser testigos de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y muy a pesar de esto, los judíos se enorgullecían en sí mismos por ser la nación escogida. Ahora bien, pero Pablo, al insistir en que ellos no pertenecían visiblemente al pueblo de pacto, hablando de los gentiles, Pablo les está diciendo, ustedes no podían participar de los beneficios. Aquella marca física que señalaba una esfera de santidad y servicio, entonces a los judíos se les convirtió en un orgullo carnal. Y los judíos se fijaban tanto en el símbolo de la circuncisión que se olvidaban realmente de lo que el Señor estaba reclamando y quería que se proclamara. Entonces, entendemos que el apóstol Pablo lo que está haciendo es un llamado de atención, diciéndole a los gentiles, presten atención, ustedes eran en otro tiempo personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y ustedes eran llamados incircuncisión, eran llamados despectivamente como perros por aquellos que sí hacían parte de la nación de Israel. Pero quiero recordarles esto porque el Señor, en esa condición en la que ustedes se encontraban, los ha llamado ahora a la luz admirable para que juntos con los judíos sean un solo pueblo. Y ustedes han sido reconciliados en la cruz por medio del sacrificio de Cristo. Eso es lo que realmente Pablo se está haciendo el llamado de atención. Y entonces en estos versículos hay una descripción de la triste suerte y desesperada situación de los gentiles. Son también una imagen exacta de cualquier ser humano perdido sin Cristo. Es una forma de mostrar que todos los que estábamos sin Cristo vivíamos en esa manera, apartados de Dios, lejos del pacto. Ahora bien, pero no fue solamente por causa del exclusivismo judío que los gentiles se encontraban en una situación tan alejada de la posibilidad de salvación. El apóstol Pablo sigue diciendo, ustedes se encontraban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sino que realmente
Ellos se encontraban lejos porque habían rechazado la luz de la revelación original divina. Es decir, habían rechazado el evangelio de Cristo y estaban adorando a la criatura en vez del Creador. Y rehusando escuchar la voz de su conciencia, se deleitaban en hacer todo lo que su concupiscencia y pasiones les dictaban hacer. Es decir, vivían envueltos en sus propias vidas, envueltos en sus delitos y pecados, que ellos mismos voluntariamente rechazaron la luz del evangelio. Por eso el apóstol Pablo más adelante le dice, ustedes se encontraban sin Cristo y se encontraban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Les recuerdo esto, amados hermanos, parafraseando el mensaje, para que entiendan lo que Dios ha hecho con ustedes. Y Pablo les dice en el versículo siguiente, versículo 12. Pablo les dice, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo. Primera condición. Segunda condición, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercera condición, alejados del pacto de la promesa. Cuarta condición, sin esperanza. Y quinta condición, sin Dios en el mundo. Ahora bien, ¿qué significaba todo esto? Significaba que estaban perdidos. Y nosotros nos identificábamos con ellos cuando estábamos sin Cristo. Ahora Pablo dice, ustedes se encontraban sin Cristo. Número uno, o primera condición, por decirlo de alguna manera. Significaba que antes de la experiencia de la salvación, que une a todos en un cuerpo cuya cabeza es Cristo mismo, los gentiles estaban sin Cristo como base y fundamento de la nueva unidad a la que el Señor quería llevarles. Es decir, se encontraban separados de Cristo, perdón, estaban sin salvación. Por lo tanto, no tenían absolutamente nada de qué gloriarse. Todos los bienes y esperanzas se dan en Cristo. Por tanto, los gentiles estaban apartados de Cristo, como lo señala el apóstol Pablo, porque ellos estaban en una situación de desesperanza, en una situación de frustración, fracaso espiritual. Y esta es la definición de una persona que se encuentra perdida, sin esperanza en el mundo. Esto es lo opuesto de estar en Cristo o unido a Cristo. Entonces Pablo le señala su primera condición. Ustedes en otro tiempo, acuérdense, estaban sin Cristo. Nos identificamos con ellos porque nosotros en otro tiempo también estábamos sin Cristo. Número dos, segunda condición. Se encontraban alejados de la ciudadanía de Israel o separados de la ciudadanía de Israel. Y esta era la definición exacta de un no judío. Ahora bien, entendamos algo. Ninguno de los gentiles pertenecía a la comunidad de Israel. Esto lo entendemos. Porque no eran ciudadanos de esa nacionalidad. Dios había hecho un pacto con una nación, Israel, y él la gobernaba por mediación humana. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en la condición de los gentiles como excluidos de esa nación. Y en el mundo de entonces, el mayor timbre de honor que un hombre podía tener correspondía, además de ser ciudadano romano, era pertenecer a la nación del Dios Santo, a la nación de Israel. Ahora bien, pero antes de Cristo, la ciudadanía israelita era la mayor riqueza espiritual porque en ella estaban todas las promesas dadas a una nación. Y esto era lo que los identificaba a ellos y por eso se creían superiores a los demás. Y Pablo les recuerda, estoy haciendo la distinción, estoy parafraseando, Pablo les dice, estoy haciendo la distinción, ustedes gentiles entiendan, estaban antes sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, las promesas de la nación no eran para ustedes. Y Pablo les continúa diciendo, ustedes se encontraban en su tercera condición, alejados del pacto de las promesas. Dios había hecho ciertas promesas a la nación de Israel. Los pactos que hizo con Israel aún son válidos hoy en día, pero ningún no judío tenía derecho a apropiarse a esos pactos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Entonces, no entendemos cómo hoy en día muchas denominaciones cristianas quieren volver a las raíces judías si no hacen parte de la nación judía. No podemos judaizarnos. Esto debemos tenerlo en claro. Nosotros somos gentiles y fuimos comprados a precio de sangre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ahora no podemos nosotros volver a cumplir las leyes ceremoniales que estaban o fueron diseñadas para la nación de Israel.
Eso sería una herejía porque estaríamos negando el sacrificio de Cristo al volvernos a practicar las prácticas judaizantes, valga la redundancia. Porque entonces estaríamos negando que Cristo murió por nosotros y que fuimos ahora injertados al pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, entonces, entendamos algo. Cuando Pablo le está diciendo a ellos que se encontraban fuera de las promesas del pacto, les está diciendo, los pactos y las promesas fueron dadas a la nación de Israel. Ustedes no hacían parte de eso. Israel era el poseedor de las promesas, de las bendiciones, de la esperanza reiterada por Dios a Abraham. Y Dios era fiel para cumplirlas. Y Dios iba a cumplir todas esas bendiciones en la nación de Israel. Y estas eran únicamente y exclusivas para Israel. Ahora bien, entendamos algo. Puede considerarse como una referencia a las muchas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Algunas promesas que aún no se han cumplido, como la nación y el reino, pertenecen solamente a la nación de Israel. Ahora, la promesa que Dios nos ha dado a nosotros, a los gentiles, la encontramos en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El Señor Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ahora nos constituimos en un solo pueblo por medio de Cristo Jesús. Pablo les está recordando a los gentiles. ¿Y por qué Pablo hace esta recordación? Porque Pablo necesitaba limar algunas asperezas que estaban sucediendo para mostrar que no habían ni griegos, ni gentiles, ni judíos, sino un solo pueblo, ahora unidos y reconciliados en Cristo primeramente y después reconciliados entre ellos mismos por el mismo sacrificio que el Señor había hecho en la cruz del Calvario. Pablo le recuerda la cuarta condición en la que los gentiles se encontraban, sin esperanza. Es decir, no tenían acceso a los pactos que contenían la promesa de salvación en la que descansaban los israelitas. Por tanto, se hallaban sin esperanza. Y la desesperanza conducía también a la desesperación, que es la experiencia en la que vivían los gentiles. Como diría también el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, no teníamos la esperanza de la salvación, no teníamos la esperanza de la redención, no teníamos la esperanza porque estábamos sin Cristo, alejados de Dios. Y finalmente, en otra condición que Pablo señala es que se encontraban sin Dios en el mundo. Es decir, la idolatría practicada por los gentiles en los tiempos del apóstol Pablo, a quienes estaba dirigida la carta, era una evidencia clara de que estaban sin Dios. Es decir, eran personas que no conocían a Dios, eran personas que vivían en la idolatría, idolatrando y adorando a otros dioses. Y los gentiles con todos sus dioses son un contraste con los creyentes que creemos en un solo Dios. Los gentiles ateos, es decir, sin Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por las imágenes de dioses falsos que ellos mismos se hicieron. El apóstol Pablo hace referencia de ellos en su carta a los romanos, en el capítulo 1. Los que por naturaleza no son dioses. Esa es la causa por la que a pesar de sus muchos dioses, los creyentes de procedencia gentil se hallaban sin Dios en el mundo. No conocían a Dios. Y no solo estaban sin Dios, sino que estaban en el mundo viviendo como ateos y entregándose al mundo en sus propias concupiscencias. En esa condición es la que nos encontramos todos, amados hermanos, antes de ser alcanzados por el Señor. Y Pablo les está recordando a ellos, pero en otro tiempo, ustedes pertenecían a la nación de los gentiles y vivían en estas condiciones. Pero ahora Pablo les va a dar un sentido de esperanza. Vamos al versículo 13. Pablo les va a decir, primero Pablo les recuerda su condición. Y eso debe ser un recordatorio para nosotros también. Un recordatorio de cómo era nuestra condición sin Cristo. Pero Pablo ahora viene y les da un mensaje de esperanza y les dice, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilla! Qué maravilloso es saber que antes, cuando nos encontrábamos sin Cristo, que nos encontrábamos alejados de Dios, ahora, por el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, nosotros que estábamos lejos, ahora somos acercados a Dios por medio de su sacrificio. Y Pablo le dice, ahora hay esperanza, porque ahora el Señor ha muerto en la cruz del Calvario, derramando su sangre por el perdón de sus pecados para traerles y convertirles en un solo pueblo. El término lejos o lejanos era la forma de expresión para referirse a los gentiles en contraste con los de Israel. Israel estaban cerca de Dios por ser el pueblo de Dios. Los gentiles estaban alejados porque no pertenecían a Dios. Recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 19, hablando de esto, cuando él dice, produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano dijo, y al cercano, dijo Jehová. Es decir, iba a producir paz al que estaba lejos y al que estaba cercano. En contraste, mostrando que los que estábamos lejos, ahora nos acercamos al Señor por medio de Él. No es que nosotros hayamos decidido buscar a Cristo, sino que Él mismo se ha acercado a nosotros para atraernos y hacernos una sola nación. Es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Y ese es el sentido de las palabras del apóstol Pedro en su mensaje evangelístico en el Pentecostés. Recordemos lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 39. Pedro dijo lo siguiente, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Es decir, a los que estaban lejos serán alcanzados por la predicación del Evangelio y el Señor los acercará a Él. Es decir, en donde los que están cercanos eran los judíos y los que estaban lejos eran los gentiles. En otras palabras, nosotros estábamos lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados a Él por medio de Él. Y este cambio de relación se produce por un cambio de posición, ya que Pablo afirma que los alejados, hechos ahora cercanos, se producen por una sola condición, por estar en Cristo. Es decir, nos acercamos a Él porque ahora estamos en Cristo. Y ahora esta cercanía o cambio de posición se establece ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Esa misma sangre, en el sentido de la obra realizada mediante la entrega de la vida del Hijo de Dios en sacrificio expiatorio por el pecado, permite ahora, amados hermanos, que los creyentes sean hechos cercanos a Cristo. Tomándolos el Señor en su gracia, desde su lejanía, es decir, desde su rebeldía, a causa de su pecado, de su oposición, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ahora por ese sacrificio, el Señor los acerca y nos llama pueblo mío. Qué maravilla es saber y entender que antes nos encontramos en esa posición alejados de Dios, pero que ahora somos acercados y traídos a Él por su mismo sacrificio. El Dios de la gracia, amados hermanos, concedió a quienes estaban lejos ser hechos cercanos por la obra expiatoria del Salvador, mediante su sangre vertida en la cruz. Por esta razón el Señor puede abrir ahora a los gentiles una nueva posición de proximidad y cercanía que es en Cristo y que es por Cristo mismo. Y como lo dijo el apóstol Pablo en los versículos anteriores, que ahora está sentado en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Y qué maravilla saber que antes nos constituíamos en enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, pero fuimos acercados por el sacrificio de Cristo. Ahora bien, y no es que el pecador, y no es que el gentil se hubiera acercado a Dios, porque en su estado, lo vimos en el sermón anterior, muertos en delitos y pecados, no podía acercarse a Dios. No había nada que le acercara a Dios. Es el Señor quien toma la iniciativa en materia de salvación y de bendición. Por tanto, es el mismo Señor quien nos acerca a Él mediante la obra de Cristo Jesús. Él mismo va a proclamar esta buena nueva obra en el versículo 17. Ahora,
No era posible una aproximación mayor si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo. Entonces ahora entendemos algo. El Señor pone ahora al creyente ¿en qué posición? En Cristo, en el cual, siendo Dios bendito sobre todas las cosas, hace real y máxima nuestra proximidad con Él. Ahora entonces, sí podemos acercarnos al Señor. Acuérdense, estábamos alejados en delitos y pecados. Ahora podemos acercarnos al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor en la cruz del Calvario, a punto de morir, dijo consumado es? ¿Qué sucedió en ese instante de la historia? El velo del templo fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo, permitiéndonos ahora entrar a su presencia y ser parte de Él, ser parte del Señor. Por la sangre de Cristo, el pecado, que es el elemento que nos distanciaba del Señor y que nos separaba de Dios, queda resuelto por la sangre de Cristo, permitiendo entonces al Señor llamar a la salvación y abrazar a los que antes estaban separados, traerles y acercarles a Él y decirles, ustedes ahora son mi pueblo y hacen parte también de las promesas. Ahora bien, esto nos lleva a nuestro siguiente punto, a los versículos 14 y 16. De Pablo continúa mostrando lo que el Señor hizo por nosotros. Y continúa Pablo diciendo, estábamos alejados. Dios nos acerca a Él por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados donde en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos esto porque el Señor en su calidad de príncipe de paz, como lo describe Isaías, Él, mediante un sacrificio voluntario, hizo la paz una realidad. La reconciliación entre Dios y el hombre y por tanto la reconciliación entre los dos pueblos, gentiles y judíos. Ahora bien, en cuanto a estos dos grupos, hizo de ambos uno, lo describe el apóstol Pablo, fundiéndoles en una sola unidad orgánica que conocemos hoy en día como la iglesia. La iglesia está formada por todos los creyentes de todas lenguas y naciones. Y esto solamente ocurre porque el Señor lo ha hecho de esa manera. Ahora bien, el Señor vino a la tierra para rehacer y establecer definitivamente la paz entre el pecador y el Señor. Recordemos que éramos enemigos de Dios cuando estábamos en nuestra condición anterior. Cuando no éramos conocidos de Dios, odiábamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero el Señor vino a reconciliarnos con Él por medio del sacrificio en la cruz. Ahora en la cruz se establece la obra necesaria que hace posible esa paz de relación y de comunión entre los que éramos enemigos de Dios y los que ahora somos hijos de Dios. El Señor hace vivir al creyente en esa paz por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, el texto griego expresa aquí la idea de una pared divisoria que establecida mediante un vallado. El Señor actuó derribando o también destruyendo esa pared divisoria. Pablo utiliza aquí un participio que se conoce como aoristo, que tiene el sentido de destruir, romper, derribar. Es como cuando usted va a hacer una remodelación de una vivienda, de una casa, y usted tiene que demoler una pared. Usted toma un instrumento, un mazo, comúnmente aquí los costeños le decimos una muna, un mazo, y usted golpea la pared de tal manera que ese golpe derriba la pared y la destruye totalmente. En ese sentido, es lo que hizo Cristo. Derribó esa pared divisoria que existía entre las dos naciones. Ahora bien, Cristo destruyó esa pared intermedia, ese vallado que separaba. Hay una ilustración que es que el muro de separación edificado en el templo de Israel impedía a los gentiles entrar al santuario, que era reservado únicamente para los israelitas. Estaba el templo, pero había un muro divisorio que tenía aproximadamente
1,5 metros, 2 metros, dicen los historiadores, y que esa pared impedía que los gentiles pasaran al lugar santo que era reservado únicamente para los israelitas. Ahora bien, había una inscripción en ese muro que tenía una amenaza de muerte para cualquier gentil o cualquier persona que no hiciera parte de la nación de Israel atravesarla. Y la inscripción decía de la siguiente manera: ningún extranjero puede pasar esta barricada que rodea el santuario y su contenido. Cualquiera que fuere sorprendido haciéndolo será responsable único de su muerte consecuente. Es decir, la amenaza era: aquella persona que traspasara esa pared era condenada a muerte. Y el que fuera sorprendido traspasándola estaba condenado a morir. Y Pablo utiliza esta ilustración, que era una verdad en aquel tiempo. Había esa pared que dividía el templo, gentiles y judíos. Y Pablo lo utiliza para referirse a que ahora el Señor ha derribado esa pared. Y no solamente esa pared física, sino la pared espiritual que separaba a ambos pueblos. Pablo hace alusión a la barricada literal que existía en ese momento, pero a modo de ilustración. Pero a lo que realmente el apóstol Pablo hacía referencia era algo mucho más serio y temible. Era a la hostilidad que existía entre ambos grupos. Humanamente hablando, el muro de odio y desprecio que dividía a gentiles y judíos se había fortalecido a través de los siglos porque había un mutuo desprecio. Gentiles no gustaban de judíos y judíos no gustaban de gentiles. Y unos pocos años más, aquella hostilidad reprimida por generaciones se inflamaría de tal manera que traería como resultado la destrucción de Israel por allá en el año 70 después de Cristo. Recuerden, para los judíos los gentiles eran ¿qué? Perros. Y suena fuerte, pero esa era la realidad. Eran perros, eran lo más despreciable que existía. Y se usaban muchas otras expresiones insultantes para determinar o denominar a los gentiles. Y a los no judíos se les consideraban como inmundos, personas con las cuales no se debía tener ningún tipo de relación alguna, salvo las que eran necesarias en ese momento. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, el autor de la paz, derribó esa barrera de hostilidad. Creyentes, tanto de origen judío como de origen gentil, se hallaban ahora morando juntos en unidad mediante la unidad que es en Cristo Jesús. Es decir, ya no existía amargura, ya no existía confusión, ya no existía esa rivalidad. Ahora todos hacían parte de un solo pueblo, de una sola nación, y fueron reconciliados por Cristo Jesús. Nuestro Señor derribó la barrera formada por el muro divisorio, la hostilidad, aboliendo en su carne la ley de mandamientos con todas sus exigencias. Esta ley era, en el sentido aquí mencionado, el muro que dividía a las dos naciones y necesariamente debía ser abolida para traer la paz entre judíos y gentiles. Ahora bien, en su carne, es decir, quiere decir que su cuerpo clavado en la cruz, donde el Señor derramó su sangre, el Señor cumplió la totalidad de la ley para poder dividir esa barrera que separaba a judíos de gentiles. Y esta ley que separaba a Dios de los hombres era también ese elemento de separación entre judíos y gentiles, aquellos que estaban bajo la ley y aquellos que estaban sin ley, los que suponían una barrera inquebrantable. No podían aquellos que no tenían ley convivir con los que estaban bajo la ley, porque eran una nación diferente. Sin embargo, el Señor cumple a cabalidad toda la ley en la cruz del Calvario para unificar a estas dos naciones y hacer de los dos una sola nación. Ahora bien, entendamos algo, amados hermanos: la obra de nuestro Señor Jesús en la carne, como expresión sacrificial, derriba el muro de separación, aboliendo en él mismo la ley, cuyos mandatos no será contraria. Dios toma todos esos decretos que levantaban un muro de separación y los cancela clavándolos en la cruz. ¿Sí se acuerdan? Clavando el decreto que nos era contrario en la cruz del Calvario. Y esta obra entonces permite a Dios perdonar todos y cada uno de nuestros pecados, concediéndonos a cada uno la plenitud del perdón en Cristo Jesús de forma incondicional. Decir, es que si yo hago esto, Dios me perdona. No, Él lo hizo de manera incondicional.
Ahora bien, tal perdón lleva consigo la cancelación de la deuda como responsabilidad penal por el pecado. Anular el acta de los decretos que nos era contraria. Esa expresión acta de los decretos que Pablo utiliza ya en la carta a los Colosenses es utilizada, amados hermanos, para referirse a un escrito autografiado de reconocimiento de deuda. Era como un pagaré, donde usted firma un pagaré y reconoce que usted se compromete a pagar, pero que no tiene forma de pagarla. El Señor clava ese decreto en la cruz y todas nuestras deudas fueron pagadas por el sacrificio de Cristo. Los decretos de la ley se convierten ahora en ese elemento, porque aunque eran perfectos, toda la ley, eran buenos y santos, se convertían en un elemento que nos acusaba y que demandaba la ejecución de la sentencia contra el pecado. Y como tal, no podíamos cumplirlo. Pero era necesario que nuestro Señor en la cruz del Calvario pudiera cumplir la ley en su totalidad. La ley exigía muerte y derramamiento de sangre. Y solo el Señor pudo cumplir con esa condición de ser el sustitutivo vicario por nosotros y morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, a causa de esa naturaleza vicaria de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, esto no significa, amados hermanos, que el valor moral de la ley haya quedado abrogada de ninguna manera, sino que por el contrario, el valor moral de la ley tiene validez permanente. Cristo es el agente que resuelve la separación entre los judíos y gentiles y también es el que resuelve la separación entre Dios y el hombre, operando en la cruz la reconciliación, que es un don divino que proviene de Dios. Entonces ahora sí está tomando sentido lo que el Señor hizo en la cruz. En primer lugar, reconciliarnos con el Padre. En segundo lugar, reconciliar a las dos naciones que estaban separadas y convirtiéndolas en una sola, en un solo pueblo, por medio de Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, está vinculado con la encarnación de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor se hizo carne para poder morir por los pecadores. Pero la extensión es mucho mayor, no solamente se limita allí, sino que fue en su cuerpo y en su carne que Él pudo dar su vida en precio del rescate de muchos. Como decía Tomás de Aquino, fue tanto en su carne asumida como en su carne inmolada. Las tres grandes verdades, amados hermanos, conectadas en el versículo final son las siguientes. Número uno, Cristo derribó la pared intermedia que separaba a dos grupos de personas, gentiles y judíos. Y Cristo derribó también la pared que nos separaba de Dios. Número dos, Cristo hizo de ambos grupos uno solo. Gentiles y judíos ahora se convierten en el pueblo universal de Dios, en la iglesia universal de Cristo. Y tres, por medio de su sacrificio, Cristo destruyó la enemistad que existía entre Dios y el hombre y entre judíos y gentiles. Y en estos tres aspectos se hace la paz para nosotros. De otra manera, podríamos expresarlo como que el Señor, al derribar la pared intermedia de separación, unió a dos grupos enemigos antes en uno solo, y al hacerlo, el Señor destruyó la enemistad y nos hace ahora cercanos a Cristo. El milagro se hizo ¿dónde? En la cruz. La misma cruz que para los judíos fue piedra de tropiezo y para los gentiles locura, esa misma cruz ahora es el símbolo de nuestra reconciliación con el Señor. La maldición fue quitada por medio de la muerte en la cruz y siendo quitada esa maldición, fue apartada de los corazones y la vida de todos los creyentes, dándonos ahora franca entrada y comunión con nuestro Padre Celestial. El Señor hizo la reconciliación con nosotros en la obra de la cruz. Esa reconciliación ahora es posible por medio de la cruz. Muere toda la enemistad, haciendo realidad que Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con el Padre. En la cruz, Cristo asumió en sí mismo la enemistad, haciéndose responsable único y solidario de todas las consecuencias que acarreaba para él. Es decir, tomando en sí y haciéndose pecador, o tomando el pecado para nosotros, aboliéndolo en la cruz del Calvario.
De esta manera la enemistad, como consecuencia del pecado, se extingue y nos permite ahora entrar en perfecta comunión con Cristo. Como dicen las Escrituras, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Así que toda esta esfera de enemistad que vivían estos dos pueblos se extingue definitivamente en Cristo y deja de afectar entonces la relación vertical de ambos con Dios y la horizontal entre los dos pueblos o las dos naciones. Los dos ahora se convierten en uno solo para adorar y glorificar al Señor. En la muerte de Cristo muere también toda la enemistad, lo que quiere decir que por medio de su sacrificio en la cruz, ahora alcanzamos la condición de ser llamados hijos de Dios. Cristo es nuestro vicario, nuestro sustituto en la cruz del Calvario. El milagro del Calvario, no obstante, fue aún más sorprendente, puesto que mediante ese extraño instrumento llamado cruz, el sufriente no solamente reconcilió con Dios a judíos y gentiles, sino que también mató aquella firme y arraigada antipatía que había existido tanto tiempo entre estos dos grupos y también mató aquello que nos separaba definitivamente del Señor. Es decir, mató el pecado que nos alejaba de Dios. Eso es, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo les está recordando a los gentiles y lo que nos está recordando hoy a nosotros en esta mañana. Que nosotros en otro tiempo estábamos apartados de Dios, lejos de la ciudadanía celestial, del Israel celestial, pero que ahora, por medio del sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, el pago del precio que era impagable por nosotros, hemos sido reconciliados con el Señor por medio de la muerte en la cruz. Y ahora vivimos para el Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.